Ants Hanas explica qué entiende por una ética orientada al futuro en los siguientes términos. La expresión ética cara al futuro no designa una ética en el futuro que podríamos inventar ahora para nuestros descendientes, sino una ética actual que se ocupa del futuro, que trata de protegerlo para nuestros descendientes de las consecuencias de nuestras acciones en el presente. Esto se ha vuelto necesario porque nuestro comportamiento actual bajo el signo de una técnica global se ha convertido en tan significativo para el futuro y en un sentido tan perjudicial que la responsabilidad ética impone tener en consideración en nuestras decisiones cotidianas el bien de los posteriores afectados o los que no les podemos preguntar su opinión. La responsabilidad se deriva para nosotros de manera inintencionada de la pura dimensión del poder que ejercemos a diario al servicio de lo inmediato, pero que dejamos repercutir sin quererlo sobre tiempos venideros lejanos. Es necesario que nuestra responsabilidad sea tan grande como nuestro poder y que abarque como este todo el futuro de la humanidad en la tierra. En ningún tiempo anterior tuvimos tanto poder que además y a la fuerza está constantemente en acción y tanta responsabilidad como hay. Solo por medio de nuestros conocimientos podemos hacernos cargo de ella. ¿Cómo es posible la responsabilidad orientada al futuro? La argumentación hanosiana consistiría en mostrar que la responsabilidad está asociada a la acción humana, que ésta se ha transformado considerablemente en función del poder y del saber, y que por lo tanto el aumento del poder causal transformador, junto con el aumento de la capacidad de previsión, incrementa nuestras responsabilidades y la proyecta hacia el futuro. El primer paso consiste en mostrar las insuficientes de aquellas teorías que han concebido la responsabilidad como imputación casual de actos cometidos. Para estas teorías, el nexo causal es condición de responsabilidad. Tanto la responsabilidad civil, penal o moral están basadas en la imputación causal, ya sea de daños, delitos o simplemente de las consecuencias de los actos de los que el sujeto agente se hace responsable. Estas teorías resultan insuficientes al menos por dos razones. Primera, porque vinculan la responsabilidad o actos basados aduciendo que solo se puede ser responsable por actos ya ejecutados. Conviene insistir en que estas teorías hasta ahora solo han considerado los actos referidos al pasado, y lo que desea subrayar Jonas es precisamente que somos también responsables de lo que hagamos o dejemos de hacer para impedir el deterioro del hábito humano, lo que nos convierte en responsables ante las generaciones futuras. Segunda, insuficientes afecto al nexo causal. La determinación de la responsabilidad descansa en la posibilidad de impuesto causal de los actos cometidos. Sin embargo, establece un nexo causal con certeza suficiente como para vincular los actos realizados con las consecuencias derivadas de dichos actos. Resulta en muchas ocasiones extraordinariamente complejo y difícil, cuando no imposible. 7.4. El sentido de la responsabilidad más allá de una responsabilidad culpable. Bueno, no es lo mismo la responsabilidad que la culpa, ya que la culpa es una actitud formada por emociones y pensamientos que nos llevan a una sensación de autoevaluación. Es decir, la persona que siente culpa se califica negativamente como persona, se siente mal consigo misma y se siente devaluada de alguna manera. Ya esto de lo que se trata es asumir nuestros actos y hacernos responsables de enmendar las situaciones hasta donde se sea posible.
Hay una gran diferencia entre sentirse culpable y sentirse responsable, ya que la culpa me hace sentir mal conmigo mismo y me devalúa. Y sentirse responsable me hace sentir mal hacia la conducta, pero no sigo sintiéndome bien conmigo mismo y aceptando que cometí un error, pero eso no me devalúa como individuo. También la responsabilidad es una actitud hacia el presente y hacia el futuro. La culpa no es un sentimiento que mira al pasado. Nada de lo que sucede ahí afuera es culpa de uno mismo o de otra persona, aunque si son responsabilidad mía, el elegir unas opciones u otras o el optar por una respuesta u otra. La responsabilidad es la habilidad, es una habilidad. Y también la responsabilidad es una habilidad de responder en cada situación, ya que la vida nos ofrece la oportunidad de responder. Y como respondemos determina cómo nos sentimos y lo que atraemos hacia nosotros. Nuestro acervo cultural o nuestro concepto nos hace asociar casi automáticamente a la culpa con un concepto religioso, ya que esto, para ser más preciso, mientras que al mismo tiempo atiende a identificar la responsabilidad con una categoría inminente jurídica o política. Entre la culpa y la responsabilidad existe por tanto una diferencia abismal, pero pues por ello no son iguales y el impacto es diferente. La culpa te ata o ata al hecho y es algo que cargas en tu mente simbolizando un peso. Y te confunde y evita que se dé cuenta de la realidad, puesto que todo lo que miras es oscuro y tomando de ello situaciones que son diversas. Y en situaciones graves el sentimiento de culpa es una cadena en tus pies y una lápida en tus hombros. El efecto mariposa de las acciones humanas según Jonas. Bueno, cuando Jonas habla del efecto mariposa de las acciones humanas, generalmente él hace referencia a la teoría del caos con la que se busca explicar las diferentes y pequeñas variaciones que puede afectar en cierta magnitud nuestras vidas. Entonces, para hacer un poco más poética esta teoría, tomemos el ejemplo del alete de una mariposa. El batir de las alas de una mariposa puede provocar un huracán en otra parte del mundo. Con esta simple frase podemos resumir en qué consiste el efecto mariposa. Pequeñas acciones capaces de generar grandes cambios, positivos o no. Esta idea sacada de la física y de la idea del caos también puede aplicarse al campo de la psicología. Todos nosotros, de algún modo, estamos batiendo nuestras alas invisibles de forma constante, imitando el efecto mariposa. Pensemos en ello durante un instante. A veces un pequeño acto de bondad puntual puede propiciar un cambio formidable en otras personas. A su vez, una palabra dicha en el momento preciso a un compañero de trabajo, un amigo, un desconocido, puede también dar forma a un cambio de mentalidad que fluye hacia el progreso, a un avance en positivo. Por otra parte, Jonas nos habla sobre el sentido estricto y sentido amplio de la responsabilidad. Aquí Jonas nos habla lo que en el fondo se está planteando al expandir el concepto de responsabilidad. Es si el agente individual o colectivo tiene que hacerse cargo a asumir esa dimensión contingente de su actuar, o sea, esas consecuencias no deseadas o aquellos que escapan a su control. Es decir,
dónde situar los límites de las cadenas causales por libertad. Se puede ser responsable de todo lo que suceda a partir de la acción inicial, incluso de aquellos cursos de acción desencadenados y no previstos, o en términos jonasianos, cabe hablar de responsabilidad de cara al futuro. Muy bien, y siguiendo, en el 7.8 tenemos los problemas que plantea una concepción amplia de la responsabilidad. En este subtítulo podemos destacar que Jonas, con su teoría de la responsabilidad en sentido amplio de cara al futuro, ha dejado claro que es menester hacerse cargo de los nuevos ámbitos de fragilidad y vulnerabilidad generados por la acción tecnológica. Sin embargo, se plantean algunos problemas que no tienen fácil solución. En el primer problema tenemos que se refiere a la dificultad de identificar al responsable en sentido de autor propiamente dicho de los efectos perjudiciales o dañinos de una acción. En segundo lugar, tenemos que hasta dónde llega el futuro de la responsabilidad, hasta dónde se puede extender en el espacio y en el tiempo una responsabilidad susceptible de ser asumida por autores presuntamente identificables. En esta concepción prospectiva, ¿cómo realizar la imputación por unos daños que aún se han producido, por unos daños que no se relevan hasta bastante tiempo después, por unos daños futuros que sin que exista un nodo causal con potencia y certeza suficiente que permita establecer dicha imputación? La tercera dificultad deriva de la idea de reparación, que moderadamente va siendo reemplazada por la indemnización y el creciente auge de asegurar contra todo riesgo. Pero ¿qué ocurre cuando esta orientación prospectiva existe una relación tan distanciada entre el autor de los riesgos, daños y sus víctimas que hace realmente difícil cumplir con estas exigencias, como lo son reparar o indemnizar o incluso asegurar contra un riesgo no conocido, cuando existe una relación tan distanciada, poco segura y deleznable? La cuarta y última dificultad se refiere a la inflación del concepto de la responsabilidad, o si se prefiere, a la ausencia de límites que determinen los bordes de nuestra responsabilidad. Si puesta en marcha la acción desencadena imprescindibles e ilimitadas consecuencias, si se nos hace responsable de todo cuando suceda, entonces esta vía conduce a hacernos responsables del azar, de la contingencia, lo cual puede llevarnos a convertirnos en responsables de todo y de todos. En el 7.9 tenemos la conclusión de la imputación culpable a la prudencia responsable, pasando por el deber de la solidaridad para con las generaciones futuras. Mediante la llamada a la prudencia, Jonas pretende lograr la articulación entre la imputación y los riesgos, y justamente mediante la virtud de la prudencia, la que permite hacerse cargo de los efectos de las acciones. Se trata de la prudencia en sentido fuerte, y nos remite a la tarea de reconocer de entre las innumerables consecuencias de la acción a aquellas por las que podemos ser tenidos como legítimamente responsables. Bueno, queridos compañeros, y con esto hemos concluido. Espero les haya quedado en claro lo expuesto, y cualquier duda o inquietud al profesor le podrán preguntar. Muchas gracias y hasta pronto.